a propósito del azúcar y en particular una pregunta. Yo no sé, pero a mí me ha pasado, a mucha gente también, quizás a ustedes, esta necesidad a veces de querer comer algo dulce, algo rico, pero particularmente tiene que ser algo dulce y muchas veces cuando tratamos de evitar ese dulce lo hacemos de otra forma que no trae la misma recompensa. Bueno, vamos a hablar de ese tema para tratar de entender un poco ese fenómeno. Estamos con Denise Montt, ella es psicóloga de la clínica de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en particular tenemos un titular aquí bien importante. Queremos que nos cuentes un poquito eso porque entiendo que neurocientíficos detectaron ya un mecanismo neurobiológico de la adicción del azúcar. Profesionales de la Universidad de Yale. El azúcar entonces es una droga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, más que determinar que el azúcar es una droga por sí sola, buenos días. Sí, buenos días. Es que efectivamente lo que se ha ido demostrando a través de estudios fundamentalmente experimentales con animales es que el consumo de azúcar, pero principalmente de azúcares refinadas, y esa es la diferencia, que no todas las azúcares eventualmente podrían provocar la misma respuesta. Son azúcares refinadas, procesados, alimentos además que son fundamentalmente ricos en grasas, producen a nivel del sistema nervioso central la activación del circuito del placer, ¿no? Que es el circuito que efectivamente genera esta sensación de recompensa cuando tú consumes alguna sustancia que es fundamentalmente placentera. Y que ese mecanismo es muy parecido al que se genera cuando tú consumes alguna sustancia, alguna droga, alcohol o tabaco. Y en este estudio lo que se prueba de alguna forma es que ese mecanismo pareciera ser que iría por dos vías, no solamente por la vía donde el azúcar como sabor es el que produce la liberación de una sustancia fundamentalmente que es la dopamina, sino que también por el valor energético que tendría efectivamente el azúcar. Por lo tanto, y eso sería placentero, ¿no? Y eso sería lo más placentero. ¿No? Lo más todavía. Exactamente, el consumo más bien calórico, energético que tiene el alimento. Por lo tanto, el consumir, por ejemplo, alimentos que son de sabor dulce, pero que son endulzados, que no contienen este azúcar refinada, no provocaría la misma respuesta en el sistema nervioso central. Por eso es que cuando las personas reemplazan el consumo, por ejemplo, del alimento con algún sustituto, ¿no? El endulzante, sucralosa o stevia, no representaría la misma respuesta y entonces se mantiene igual la apetencia por efectivamente el azúcar. Si tenemos un poco, la gente se conoce en cuanto a cómo consume azúcar y entendiendo esta lógica que hemos estado conversando, probablemente alguno podría decir, mira, yo soy un poco adicto al azúcar. Tiene que rehabilitarse si ocupamos ese vocabulario, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, todas las personas sentimos apetencia por distintos sabores, o sea, el que a uno le guste consumir algún producto, algún alimento que sea de sabor dulce no te hace adicto al azúcar. El concepto de adicción, y aquí hay una distinción importante porque el concepto de ser adicto al azúcar todavía no es un diagnóstico psiquiátrico propiamente tal, ¿ya? Lo que sí uno observa con frecuencia es que hay algunos sujetos que tienen un comportamiento en relación a los alimentos que es muy parecido al comportamiento que tienen los sujetos que son adictos a una sustancia. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la sensación de que cuando yo comienzo a consumir, en este caso, el alimento, tengo la sensación de que no puedo controlarme en términos de la ingesta, a pesar de que yo sé que eso tiene una consecuencia negativa para mí y a pesar incluso de querer controlarme. O sea, hay un tema importante que tiene que ver con el control del impulso. Además, aparece una sensación intensa de necesitar consumir ese alimento incluso en ausencia de él, porque para todos probablemente si nos encontramos con un alimento que tiene determinadas claves, ¿no? Los alimentos tienen, exactamente, tiene sabor, tiene aroma, tiene una textura, la presentación del alimento, eso activa una respuesta y eso es normal. O sea, todas las personas cuando vemos algún alimento que se ve muy apetecible, es probable que sintamos el deseo de consumirlo. El punto es cuando no es así. El punto es ese, que yo puedo decir, se ve rico y puedo probarlo y con eso es suficiente, que cuando yo siento que no puedo contenerme, no puedo parar de comer, aun cuando yo quisiera detenerme e incluso cuando siento el deseo intenso de consumirlo a pesar de que el alimento ni siquiera está presente, ¿no? Que es como en ausencia del alimento. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, el tema del azúcar y en general de la alimentación sana es probablemente un tópico que ha crecido fuertemente en Chile para bien, desde la autoridad hasta también a nivel familiar, en los núcleos más pequeños. Pero por otra parte, tengo la impresión, tú me puedes decir ahí, siento que de repente los focos no están bien equiparados o equilibrados. Por ejemplo, la televisión, que parece que también vende mucho este tema, nos ha bombardeado con nutricionistas que nos explican qué comer, qué no comer, incluso nuevos alimentos, te hablan de los precios, por si tienes más o tienes menos dinero, pero no hablan acerca
de los hábitos, de cómo cambiar. ¿Quién te Exacto. puede ayudar para hacer esto? Porque finalmente uno puede enfrentarse a la idea o tener claridad sobre hace mal esto o esto hace bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo enfrento? Bueno, el tema aquí de los hábitos es fundamental, porque cuando tú hablabas de cómo nos rehabilitamos eventualmente cuando tú encuentras a alguien que tiene un problema efectivamente con el consumo de determinados alimentos, lo fundamental tiene que ver efectivamente con los cambios a nivel de la conducta, y eso está relacionado con los hábitos. ¿Por qué? Porque los alimentos no podemos sacarlos de la vida, ¿no? A diferencia de otras sustancias, Claro. tú tienes que comer Sí. todos los días, lo necesitas como parte efectivamente de la sobrevivencia, y por lo tanto acá el concepto de trabajar respecto de las conductas y por lo tanto de los hábitos es fundamental. Efectivamente hay algunas políticas públicas que han ido como en función de tratar de hacer alguna intervención ahí, y yo diría que el tema del etiquetado nutricional en algo aporta, al menos el que las personas tengan conocimiento de que los productos que están consumiendo tienen un alto contenido de azúcar, un alto contenido de grasa, pero por sí solo eso no basta. El tema de cómo en las casas, efectivamente, desde los niños pequeños, ¿no? El mensaje que se les entrega efectivamente tiene que ver con lo importante de mantener, por ejemplo, las comidas reguladas a lo largo del día. Cuando tú tienes una deprivación de alimento, y eso, por ejemplo, a veces ocurre cuando las personas ¿Sería? no consumo. Por ejemplo, Ya. cuando tú haces muchas horas de ayuno, ¿no? O cuando las personas se empeñan en hacer dietas muy restrictivas y restringen por completo el consumo de todo tipo de azúcares, de carbohidratos, de grasa. Lo que ocurre es que frente a la sensación de deprivación, cuando tú vuelves a consumir el alimento, porque es inviable pensar que nunca más en la vida vas a consumir algo, lo que hace es que esa sensación que te produce el alimento es muy reforzante. Entonces tú sientes una sensación mucho más placentera de lo que podrías haber sentido originalmente. Y eso es lo que se conoce como el circuito de la recompensa. Entonces se siente esta sensación de placer, que es una recompensa inmediata, es un placer inmediato, y eso hace que se refuerce aún más la apetencia por el consumo. Pero no pasa que si uno deja, no sé, es que decirle droga es muy fuerte, pero la deja un tiempo, después el cuerpo ya no te la pide, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, la idea es que una vez que tú logras hacer eso, cuando vuelvas a consumirla, ¿no? La consumas de manera regular pero ordenada, o sea que es que eventualmente... Pero hay que estar atento porque la recompensa va a llegar. Claro, pero el tema es efectivamente el que yo necesito entender que el concepto no puede ser no consumo nunca más nada de esos alimentos, porque la probabilidad de que cuando tú vuelvas a consumirlo, los consumas con mucha apetencia es mayor. Entonces, lo que deberíamos uno considerar, por ejemplo, en términos de mensaje a los niños, ¿no? Es que los dulces, las azúcares, las golosinas, no son alimentos que forman parte de la dieta, pero no significa que no los puedan comer nunca. Uno debería establecer, por ejemplo, que son alimentos que se pueden consumir solo el fin de semana, pero que los niños tengan la sensación de que es posible acceder a ellos, porque si no los veo como una cosa que está prohibida, que aumenta efectivamente la apetencia, pero tampoco los puedo incluir como parte de la alimentación diaria, o sea... Volviendo al tema del foco, de cómo en general la sociedad chilena está hablando de este tema, de todo lo que está involucrado, habíamos dicho el marketing también, que es muy fuerte en este tema, y no sé si muy positivo muchas veces, a propósito de lo mismo. ¿Qué pasa con las personas que de alguna forma han empezado a informarse bien, están leyendo los etiquetados, pero que quizás están pasando el límite y se están obsesionando un poco con esto? Puede ser que sea súper sano, pero me imagino que trae otra consecuencia también, de estar full preocupado, de ir a un cumpleaños de niños y estar atacado porque miren, es un cumpleaños, sí, no sé, claro. en el fondo... Por eso digo que lo importante acá es el equilibrio, o sea, la idea efectivamente no es transformar esto en una obsesión, ¿no? De que no hay que consumir carbohidratos, no hay que consumir azúcares. O sea, lo fundamental tiene que ver con entender que en la medida en que las personas mantenemos hábitos alimentarios ordenados, eso es, por ejemplo, no saltarse comida, es una cosa que puede ser súper básica, pero que es súper importante por la respuesta que produce, no solo en términos fisiológicos, sino que también conductuales. Si yo como las 4 comidas ordenadas, además hago colaciones intermedias y por lo tanto evito dejar pasar más de 3 o 4 horas sin comer, disminuye la apetencia efectivamente por picoteo, ¿no? Que en general tienden a ser alimentos que son fácilmente de consumo fácil, que son procesados, galletas, que además como tienen azúcar o grasa, son de rápida absorción. Entonces tú sientes la sensación de agrado, la saciedad, que es inmediata, pero al poco rato vuelves a sentir hambre de nuevo. Claro. Y entonces además genera esto de que lo empiezo a buscar de nuevo. Entonces el comer ordenado, por ejemplo, el no saltarse comidas y comer efectivamente cada 3 o 4 horas, disminuye el riesgo del picoteo de este tipo de alimentos y además facilita que cuando tú llegues a comer sin voracidad. El comer lento, por ejemplo, ayuda un montón a poder identificar la señal de saciedad. Si yo, aunque sea que me esté comiendo una galleta o un chocolate, pero hago el ejercicio de comerlo lento, de comerlo tranquilo, probablemente voy a sentir la saciedad y voy a disminuir el riesgo de tener que
sobreconsumir el alimento. ¿Cuál es el consejo que le darías tú, ya para ir cerrando, a los que están al lado de una persona que quiere enfrentar este problema? Porque pasa en las pegas en general, esto del picoteo que decimos, el kiosco que está cerca, la cafetería, y si hay uno que está sufriendo, no me como el Super 8 al lado entonces, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se puede apoyar de repente también? Y también, al que encuentro que está un poco obsesionado con el tema, también cómo le digo, oye, relajémonos, si no es tan grave. Claro, a ver, idealmente es que sobre todo este tipo de alimentos no tengamos, por ejemplo en las casas no los tengamos a libre disposición. O sea, la idea es que sí, yo con puedo... llave el cajón. O y más que con llave el cajón, estante. idealmente es que no tengamos esos No lo alimentos. tengamos. O sea, si yo tengo ganas de consumirlo, ok, puedo ir a comprarlo, pero comprarlo solo en la cantidad que yo lo voy a consumir. O sea, es frecuente que las personas acumulan los alimentos. Voy a comprar, no sé, Este es el 4 chocolate para el mes. No. Claro, o voy a comprar unos cuantos paquetes de galletas porque por si alguien viene y le ofrezco, no tiene efectivamente en el fondo sentido tener almacenados esos alimentos porque tú sabes que es un factor de riesgo alto de que termines consumiéndolos tú. O sea, idealmente es no tener alimentos de ese tipo guardados y almacenados en casa, de tal manera que cuando yo tengo ganas de consumirlo, ok, lo adquiero, pero lo adquiero solo en la cantidad que voy a consumir. Quiero un chocolate, pero compro el chocolate del tamaño efectivamente que es individual y no la barra de chocolate que me la voy a terminar comiendo seguro en los siguientes días. En el caso, por ejemplo, de, como tú dices, ¿no? el entorno, ¿no? El hecho efectivamente de que tratemos de establecer que a lo mejor podemos tener el día en que nos damos el permiso y el gusto de consumir estos alimentos que son de más contenido calórico, que son con contenido de azúcar. También favorece la idea de que podemos acceder a ellos, pero no de una manera sistemática y en cualquier momento y en cada lugar, que es darle un espacio y darle efectivamente un orden a eso. Eso también facilita harto porque disminuye la sensación de restricción, que eso es altamente ansiógeno cuando yo siento que estoy teniendo que restringirme, pero al mismo tiempo le da un espacio de regulación, que no es en cualquier momento y en cualquier lugar. Y lo otro que es muy recomendable es tratar de enseñarle a las personas que es fundamental comer en los lugares adecuados. O sea, esto de que yo como en la habitación viendo televisión, o como en el auto, o como en la sala de estar. No, y eso los periodistas que están reporteando comen en cualquier lado, Bueno, vuelven, siguen comiendo acá. Imagínate. Entonces, eso es súper importante porque eso también te ayuda a tener un espacio de regulación. El hecho de que yo me habitúe a comer solo en los lugares habituados, claro, te ayuda efectivamente a tener esta capacidad de... Más orden. Pero al mismo tiempo que no siento que estoy restringido, pero tengo alguna estrategia de regulación. Incluso si te vas a comer un chocolate o te vas a comer una galleta, que sea en el lugar adecuado. Porque las personas lo que empiezan a generar cuando tú comes en cualquier otro contexto es que se activan claves, ¿no? Por ejemplo, si tú comes en la habitación donde ves televisión o donde descansas, el descanso, la televisión se relaciona como una clave de activación con la comida si tú lo acompañas de eso. Entonces, cuando tú después estás descansando, estás viendo televisión, se activa el apetito. Entonces vas a ir a buscarlo solo por el hecho de que hay una clave de activación que responde efectivamente a esa búsqueda del alimento. Y eso te ayuda entonces a tener también más capacidad de regulación. Denise Montt, psicóloga de la Clínica de la Universidad de los Andes, muchas gracias por estar con nosotros, explicarnos estos temas. Te habíamos preparado unas galletitas, una bebida para el cierre de la entrevista, pero la vamos a dejar de lado, ¿ah? Se fue, para la casa. Gracias por estar con nosotros. Ustedes sigan conectados, por supuesto, con Emol TV e infórmense, como siempre, por emol.com. Las bebidas eran light.